Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Abelardo y este video es dirigido a la asignatura de garantías constitucionales, en el cual estaremos hablando de las garantías individuales, libertades y suspensiones de derechos en México. En este video hablaremos más que nada de las garantías de igualdad, las libertades fundamentales y el derecho a la propiedad. Finalmente estaremos hablando del artículo 29 que habla de restricciones y suspensión de derechos en caso de emergencia. En estos conceptos no solo trata hacia la asignatura de derecho, sino que son garantías que vemos diariamente, que utilizamos diariamente, ya sea en el trabajo, en movernos, en cómo nos expresamos, incluso el cómo nos protege el Estado ante una situación de crisis. Garantías de igualdad. En México la garantía de igualdad no solo es una idea moral, sino un principio jurídico. Por ejemplo, estaremos hablando del artículo primero. En este se sientan todas las bases para las garantías de los derechos, porque aquí nos dice que está prohibida la discriminación, que todos somos iguales ante la ley. Como en el artículo 2, que también establece que en México hay una diversidad cultural, en el cual podemos encontrar muchos pueblos indígenas y a los cuales se les da una protección ante la ley. De igual manera, en el artículo cuarto, que da la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la familia, aquí encontraremos más que nada el derecho a una salud, a una vivienda digna, a que una familia tiene el derecho de decir y decidir de cuántos hijos pueden tener, quieren tener. También el artículo 12 y 13 que prohíbe los títulos de nobleza y fueros, como decir que aquí nadie es superior o inferior, ya sea por su apellido, su estatus social, o su clase. Todos somos iguales ante la ley. Libertades fundamentales. En las libertades fundamentales encontramos la libertad general, que nos indica que nosotros podemos actuar libremente siempre y cuando no afectemos a terceros. Podemos hacer lo que nos plazca siempre y cuando estemos dentro de la ley. La libertad de procreación, es decir, nosotros somos los que decidimos cuántos hijos queremos tener, qué tan grande podemos tener la familia y todo, sin que el Estado nos diga o nos determine un número exacto. Libertad de trabajo. El elegir una profesión, una actividad o lo que nos queramos dedicar al comercio, a lo que se nos plazca, eso lo podemos elegir libremente, siempre y cuando sea una actividad lícita, sin que el Estado se intervenga en esto. Quiere decir que nosotros podemos elegir a lo que queramos dedicarnos. La libertad de expresión. Aquí podemos encontrar que nosotros somos libres de opinar, actuar, debatir o compartir información que no afecte a terceros. La mayoría de los derechos son protegidos siempre y cuando no afectemos a una tercera persona. Pero como en la libertad de expresión, nosotros encontramos que nosotros podemos ser libres en opinar lo que queramos, siempre y cuando no difundamos información, no dañemos a otras personas o no desprestigiemos a alguien más. Nosotros somos libres de actuar de esa manera. En libertades fundamentales también podemos encontrar que una de las libertades es la aportación de arma, solo en domicilio y de manera registrada. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros tenemos la libertad de poseer un arma para uso domiciliario, para protección domiciliaria, pero esto está estrictamente regulado por la Ley de Armamento de Fuego y Control de Explosivo, en el cual nos dice todos los exámenes que tenemos que pasar y el proceso que debemos de ejecutar para poder nosotros tener un arma para uso domiciliario. Esto es un tema más delicado ya que por regulaciones solamente se pueden usar cierto tipo de armamento, ya que hay armamento que solo es exclusivo de ejército y solamente hay para ciertos tipos de licencia, como es el domiciliario.
Además, también tenemos la libertad de tránsito y correspondencia. Esto quiere decir que nosotros podemos movernos libremente y, y proteger nuestras comunicaciones. Es decir, nosotros podemos transitar sin que nadie ni el Estado nos pueda decir por dónde sí, por dónde no, hacia dónde podemos ir o no. Nosotros podemos movernos libremente en nuestro país. También de que protege nuestras comunicaciones, nuestros correos, mensajes y así. Nosotros podemos un mensajear con alguien, comunicarnos sin que el Estado esté verificando o checando eso. También la libertad de reunión y asociación. Esto quiere decir que nosotros somos libres de reunirnos, juntarnos, hacer sindicatos, partidos sociales, grupos civiles, sin que nadie nos pueda decir nada. También encontramos la libertad de culto, que nosotros podemos practicar cualquier religión sin que nos digan qué religión podemos o no, o si simplemente si lo queremos, no practicar ninguna religión y nadie nos puede decir qué está bien y qué no. También la libertad de concurrencia. Esto quiere decir que nosotros podemos entrar en el mercado sin que el gobierno nos imponga un monopolio. Nosotros podemos competir en el mercado, nosotros podemos establecer precios y todo sin que nadie nos diga qué podemos hacer y cómo lo debemos de hacer. También encontramos el derecho de la propiedad, derecho a usar, disfrutar y disponer de bienes. Brinda seguridad jurídica y autónoma, limitando solo por utilidad pública con indemnización. Esto quiere decir que nosotros somos libres de tener, de ahorrar, de construir nuestro patrimonio familiar o lo que queramos sin que nadie nos disponga un límite o una cláusula. Nosotros somos libres de tener la propiedad siempre y cuando sea de forma lícita. Reitero todo esto. Todos estos derechos deben de ser siempre y cuando no pasemos de lo que es lícito. Nosotros somos libres de tener una propiedad, de construir, de organizar nuestra propiedad como nosotros queramos, sin que el Estado nos ponga lo contrario. Restricción y suspensión de derecho, artículo 29. En el artículo constitucional número 29 permite al Estado restringir o suspender temporalmente algunos derechos. ¿Quién puede suspender estos derechos? Perdón? Solo el presidente y únicamente con autorización del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. ¿Cómo se puede hacer? Solo en casos excepcionales, invasión, perturbación grave de la paz pública, peligro para la sociedad, como lo acabamos de ver ahora en estos años con la pandemia. El Estado puede restringir algunos derechos para asegurar la protección del país, para asegurar la paz pública. Entonces, el Estado puede restringir algunos derechos, pero como lo vemos aquí, no todos los derechos se pueden suspender, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la discriminación, igualdad y debido proceso, libertades de pensamiento y religión, prohibición de tortura y desaparición forzada, derecho a las niñas, niños y adolescentes. Esos son algunos de los derechos a los que el Estado no puede suspender. Esto para proteger la dignidad humana en todo momento. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? De manera general, no contra una persona en específico. Al suspender algún derecho tendría que ser a manera uh, general. No puede ser sobre una persona ni nada. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo puede ser limitado con medidas estrictamente necesarias para enfrentar la emergencia. ¿Y esto quién lo revisa? La Suprema Corte revisa de inmediato si el decreto es constitucional. Aquí quiere decir que el Estado nos puede suspender ciertos derechos, como el derecho al libre tránsito. Eso es uno de los derechos por los cuales se tuvo que suspender ahora por motivos de la pandemia.
Esto quiere decir que se pueden suspender para asegurar la integridad como en este caso, para asegurar la integridad del país, para asegurar la paz y la salud de nosotros mismos. El Estado tiene el derecho, tiene la capacidad de suspender ciertos derechos, pero como lo vimos ahorita, no todos los derechos son suspendibles. Esto es para proteger la dignidad humana de nosotros. Conclusión. En conclusión, las garantías y libertades constitucionales son mucho más que el concepto jurídico. Son herramientas que nos que permite vivir en un país donde las personas pueden desarrollarse libremente en igual y con seguridad. La igualdad evita privilegios y discriminación. Las libertades nos permiten pensar, trabajar y expresarnos, movernos, creer y asociarnos. El derecho de la propiedad aporta estabilidad y autonomía. El artículo 29 asegura que incluso en situaciones de crisis el Estado tiene límites claros. Conocer estos derechos nos ayuda no solo a entender la Constitución, sino a valorar lo que significa vivir en un Estado democrático y exigir que nuestra autoridad respete siempre la dignidad humana. Bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias.